alcanzamos a ver lo literario, las características generales, ¿cierto? Y empezamos a ver el género narrativo. ¿Sí? Hay más detalles, ¿cierto? Un tema, género narrativo, los tipos de narrador y todo eso. ¿Sí? Ahí estamos en el libro. Y en la guía estamos haciendo la siguiente guía, el material 39, acá está. Esta es la guía en la que estamos trabajando. Acuérdense que esta guía no está en el cuadernillo para que no la busquen. Las guías de materia no están en el cuadernillo, por si acaso. Y no importa mucho tampoco si la pueden imprimir, porque yo les voy mostrando el ejercicio, pueden ir trabajando conmigo. Y todos los esquemas, porque esta guía trae esquemas más que nada, datos conceptuales, qué sé yo, no trae materia, toda la materia está en el libro. Todos los esquemitas que están acá están en el libro. Están obviamente mucho más explicados con más detalle. ¿Ya? Ahora, nosotros estábamos haciendo el siguiente ejercicio. Nosotros ya habíamos procesado todo lo narrativo y estábamos en el ejercicio de mundos posibles. Estamos en la página 6, si no me equivoco. Sí, hola. Perdón por demorarme. Alexa, ¿dónde andaba? Yo no podía encontrar quién me faltaba y era usted, después me di cuenta. ¿Le digo la verdad? No se lo... Porque ahí vi que estaba en la imagen. Ya, aquí estábamos. Fíjense, en la página 6, aquí estábamos haciendo esto. ¿Esto lo alcanzaron a hacer completo o no? Cuéntenme. ¿Se acuerdan o no del sábado pasado? No lo alcanzaron a hacer. Lo estábamos haciendo, ¿cierto? Sí, vamos a empezar, creo. Les van a empezar. Y ni siquiera lo dimos de tarea, porque les dije que no le iba a dar tarea. Ya, entonces, trabajamos en esto. Lo que hay que hacer, ¿cierto? En todas esas características, ustedes van a leer atentamente cada una de ellas y le van a colocar el número del mundo que ustedes creen que corresponde. Si es mítico el 6, si es legendario el 9, etc. Lean atentamente para que no se equivoquen. Aquí están todas estas y en la otra paginita quedan 4. Si no tienen la guía, no importa, vayan colocando el numerito en el cuaderno y después lo revisan. ¿Ya? Vamos trabajando atentamente. Aquí vamos a sentir. Alguien me preguntó algo por el chat, pero no me lo contestó. ¿Me puede decir? Yo, profe. Dime. ¿Qué es primigenio? Anote inmediatamente ahí. Primigenio es primitivo original. En la 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta, porque no está con número, en la sexta enunciado, en el enunciado 6, dice primigenio, primitivo original. Y también les voy a decir algo del enunciado 4. Dice locus amoenus. Significa lugar ameno. ¿Ya? Eso es el lugar ameno, el lugar perfecto, que no le falta nada. Todo es perfecto. ¿Ya?
要有學用冇學。有嘅6,700另外加稅。Ya estamos vivos. Sí, profe. Pero falta todavía, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Unos minutitos para los que faltan. ¿Cómo vamos? Niños, Vamos bien, pero aún falta. ya.
Les di harto rato. Ya, yo lo ayudo si le falta algo, porque me quedan 4 minutos. ¿Creencia que se ha transmitido oralmente asociado a un lugar real? Ninguna de las que están ahí. ¿Cómo que ninguna? ¿Está malo el ejercicio entonces? No. ¿Ah? Mundo mítico. La 1 no, en el mundo real. No, yo puse las 6, creo. Tampoco es la 6 porque el mundo mítico es universal. Yo puse La la 7. La 9, pues. Menos las 7 porque no es mundo onírico. Miren, ¿por qué el mundo legendario? Se los voy a explicar. Yo dije esto, pero parece que no me escucharon. El mundo legendario es relativo a las leyendas. Y en un comienzo son creencias que se transmitieron oralmente. En un comienzo, por tradición, se iban traspasando de generación en generación. Ya, obviamente que hoy día están escritas. ¿Y por qué un lugar real? Por eso yo siempre les digo, acuérdense las leyendas del sur de Chile, de Chiloé. Por eso se dice que las leyendas, lo legendario es local. Lo mítico es universal porque es el origen del mundo. En cambio, lo legendario, las leyendas son locales porque generalmente se sitúan en torno a un lugar real y en torno a personas reales. Y ahí se cuenta, ¿cierto?, el hecho extraordinario, lo que pasa. ¿Ya? 9 la primera. La que sigue, un avance científico-tecnológico aplica hechos a acciones extraordinarias. Ya, pues es fácil. 5. La 5. Sí, muy bien, la ciencia ficción, muy bien. La siguiente, se fusionan, fusionales unen los acontecimientos usuales con los excepcionales, pero tratados como normales. La 4. No, La porque 2. en un mundo maravilloso, todo pertenece a la lógica de lo maravilloso. Ahí no hay hechos usuales, todos son maravillosos, de principio a fin. La 3. La 3. ¿Se acuerdan que dijimos que el real maravilloso está unido lo real con lo irreal? Y se trata de manera normal porque ahí no da miedo. Lo que permite que suceda eso es el entorno, el terreno, ¿cierto? Latinoamericano permite que pasen estos hechos excepcionales. Muy bien, 3. ¿Se relaciona con los tópicos del lugar ameno y de la abundancia? La 8. La 8, muy bien, porque es el mundo utópico. Todo es perfecto, todo es ideal. La siguiente, el mundo configurado se desarrolla en un futuro hipotético. La 5. La 5, muy bien, porque es un mundo supuesto. ¿Cómo podríamos ser? La siguiente, los hechos relatados se remontan a un pasado primigenio e impreciso. ¿Cuál era el anterior? La anterior era la 5. Gracias. ¿Y la de ahora? Ese es el mundo mítico, ¿ya? Al origen, a eso va. Los hechos relatados se remontan a un pasado primigenio. 6. En lo cotidiano irrumpe un suceso sobrenatural que genera desconcierto. 2. 2. Muy bien, ese es el fantástico. Proyecta mundos ideales en respuesta de una sociedad imperfecta. 8. 8. Utópico. Muy bien. Representa el diario vivir de una comunidad en una época dada. 3. No, porque el real maravilloso, acuérdate que es la mezcla de cosas reales e irreales. Y aquí dice, representa el diario vivir de una comunidad cualquiera en una época dada. La 1, ¿no? La 1, es el mundo nuestro, el mundo realista, el mundo cotidiano. No hay nada extraño. La que sigue suele relacionarse con la representación de la realidad latinoamericana. La 3. 3, muy bien, real maravilloso. Personajes extraordinarios comparten un escenario real con personajes típicos de un sector geográfico. 9. 9, muy bien.
Y ahora hacemos las 4 últimas. En estas 4 no van a ver el numerito, pero no importa, me dicen el mundo y yo les digo el número. ¿Ya? Vamos haciendo las que nos faltan. A ver. Sí, falta mucho. ¿Terminaste ya o faltan? Pero vos querés que pasó de ti, ¿no? Y te faltan poco, ¿no? Ya. Terminamos. Y que viene. Pero terminado, porque mañana no me deja a mí un paso. Yo tengo mucho, mañana tengo que hacer algo. Ya, ¿estamos listos? Niños. Niños, ¿estamos listos? Ya, deberíamos estar porque le ha dado mucho rato. Relato que explique el origen del universo. ¿Cuál es? El mítico. El mítico, número 6. Muy bien. Acciones y acontecimientos tienen una fuerte carga simbólica. ¿Podría ser el onírico? Podría ser ese mismo, Alexa, muy bien. Onírico número 7, por si acaso. ¿Por qué? Fíjense, porque ¿se acuerdan que decíamos que de repente es medio confuso? Uno no sabe si está soñando, si es la realidad. Y ahí se van dando como señales, como símbolos para que uno se vaya dando cuenta. Para eso sí. Siguiente, sentido de extrañeza o temor provocado por la transgresión del orden racional. 9. Voy a hacer como que no escuché. ¿Onírico? No, pues... Sentido de extrañeza. ¿Quién es el único que provoca temor, terror, porque se quebranta el orden lógico de nuestro mundo? 2. Ay, sí, pues 2. Fantástico. Es el único que produce este terror, este miedo. Y el último, cuenta con seres como duendes, hadas, brujas y gigantes. ¿Qué
¿Qué tenían los personajes de la fantasía popular de los cuentos de hadas? El Maravilloso. maravilloso. Muy bien. El número 4, por si acaso. ¿Ya? Era el 6, el 7, el 2 y el 4. Ya. Me voy a salir de acá porque ahora vamos a empezar con el Power para ver la última materia. ¿Se ve bien ahí, niños? Sí, profe. Ya, entonces acuérdense, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿ya? Vamos viendo, hoy día ya dijimos que la semana pasada, ¿cierto? Alcanzamos a ver los elementos generales del texto literario y alcanzamos a ver el género narrativo. Ahora nos corresponde el género dramático y el lírico, ¿ya? Yo les dije en la clase pasada que esto lo vemos para que sepamos enfrentarnos a los distintos tipos de texto. Ya no pregunta materia como antes, pero es distinto que yo me dé cuenta que estoy leyendo una carta al director, por ejemplo, que es un texto periodístico, a que sepa la diferencia con un género dramático, por ejemplo, ¿ya? Por eso sirve de repente saber a qué tipo de texto me enfrento, ¿ya? Ahora, lo mismo le digo con respecto al género lírico. Hace más de 4 años que no sale lírica, que no sale ningún poemita. Yo creo que eso lo van a mantener, aunque todavía no lo sacan de los contenidos, pero ustedes saben que es muy subjetivo leer poesía. Eso lo más seguro es que no venga, ¿ya? Nos vamos ahora con la dramática. Ya, fíjense ustedes que la dramática, ¿cierto? Como dice ahí, es un texto, ¿cierto? Que lo crea finalmente un dramaturgo. El que escribe obras dramáticas se llama dramaturgo y él en su texto, ¿cierto? Nos va a entregar un conflicto, una acción y a través, por eso es tan importante el diálogo de los personajes, porque a través de ellos yo voy dándome cuenta de la historia que me están contando, ¿cierto? Del drama, qué sé yo. Ahora, la obra dramática es el texto literario. Yo podría decir, ya, aquí tengo a Hamlet, por ejemplo, lo tengo aquí físicamente. Y este texto, esta obra dramática, posee virtualidad teatral. ¿Qué significa eso? Que fue hecha para ser representada en un escenario, ante un público. Y cuando pasa a un escenario, se llama obra teatral. La mayoría de los dramaturgos escriben con la finalidad de que su obra dramática se represente en un escenario. Pero nosotros sabemos que no todas las obras dramáticas llegan a las tablas. De hecho, hay algunas que nunca se representan. Y hay otras obras dramáticas que tienen como muchas versiones distintas, ¿ya? Vamos a hacer un paralelo para que no les quede ninguna duda en la diferencia entre estos dos elementos. Decíamos que la obra dramática es solo literatura, es el texto mismo, ese texto que creó, ¿cierto?, un autor que se llama dramaturgo, y él inventó toda esta acción, todo este conflicto con personajes en un espacio, en un tiempo dado, ¿ya? Entonces, en el fondo, la obra dramática es el mundo que se crea con la intención de darse o llevarse un escenario, ¿ya? Por eso posee virtualidad teatral, pero ya hemos dicho que no todas llegan, obviamente, no todas las obras dramáticas se representan. Por su parte, la obra teatral es la concreción misma, ¿cierto?, la representación misma de esta obra dramática que se hace, ¿cierto?, mediante la puesta en escena, de manera directa, etc. Ahora, obviamente que en la obra teatral hay muchos elementos que intervienen, ¿ya? Como sale ahí, elementos no verbales que intervienen a que se realice. Primero los actores, lo más importante, porque ellos van a representar a los personajes. Después está el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la ambientación, todo eso. Eso da forma a esta obra teatral. Aquí tenemos el lenguaje dramático. Son muy importantes en este género, ¿cierto?, las formas discursivas que se van dando. El primero que tenemos es el diálogo, que es el intercambio de mensajes entre dos personajes. Ahí se alternan los papeles, el emisor, después el receptor. Es fácil darse cuenta cuando yo estoy ante una obra dramática. Acuérdense cuando yo les decía, ya, primero tienen que tratar de ojear, cuando veíamos el ojeo a principios de año, ya, ojeo el texto, el título. Yo cuando ojeo una obra dramática, al tiro me doy cuenta porque tiene esta estructura.
habla uno, le contesta el otro. Urbano, Fernando, y sale ahí 2 puntitos. O sea, están hablando directamente ellos. Por eso es fácil darse cuenta y uno reconoce inmediatamente qué tipo de texto es. Y el diálogo es súper importante porque a través del diálogo, de lo que hablan del parlamento de los personajes, yo me voy enterando del conflicto que hay, de la historia, de la trama, etc. El monólogo, que lo tenemos ahí, ¿cierto? Es otra forma discursiva donde un personaje está solito en el escenario y expresa todo lo que siente, todo lo interno, ¿cierto? Lo que le está pasando en ese momento, ¿cierto? Con respecto a lo mejor a otras personas, pero todo lo interno. Por eso es famoso el texto, el monólogo de Hamlet de ser o no ser, ¿ya? Todo lo que le está ocurriendo internamente a él como persona, como ser humano, su existencia, etc. Hay que tener cuidado con el que viene, porque el soliloquio también es una forma discursiva en que el personaje está solo en el escenario, pero, y aquí viene la diferencia, ya no se refiere a sí mismo, sino que se refiere al acontecer. Acontecer es sinónimo del suceder, lo que lo rodea, ¿ya? Y hay que tener cuidado acá. Esta es la única diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan soliloquio en el diccionario, sale como sinónimo de monólogo. Pero para efectos de la dramática, tienen esa sutil diferencia. El monólogo habla de sí mismo, en cambio el soliloquio habla de lo que lo rodea, del acontecer, ¿ya? Y el último que tenemos es el aparte, como su nombre lo dice, es aparte, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere? Es cuando un personaje también habla en voz alta, pero se supone que los otros personajes que están ahí en el escenario no lo escuchan. Entonces, casi siempre va como una esquinita, a hablar aparte, que se supone que no lo escuchan, y puede establecer una complicidad con el público o con otro personaje. Se supone que con uno solo, porque el resto igual lo está escuchando, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de una parte? Por eso es tan importante el lenguaje acotacional, porque yo, entre paréntesis, va a decir aparte. Entonces significa que ese personaje, ese parlamento, ese discurso que va a dar, tiene que hacerlo aparte, como que eso de ahí vamos a ver lo importante que es el lenguaje acotacional. Aquí está. Entonces, así como ya dijimos, ¿cierto?, que en narrativa el emisor ficticio se llamaba narrador, aquí el emisor ficticio se llama hablante dramático, ¿ya? Y obviamente lo que él hace, organiza el mundo dramático y se manifiesta especialmente a través del lenguaje acotacional. Ahora, obviamente que no tiene la función de todo el rato hablar el hablante dramático, no, pues, organiza el mundo dramático, hace cosas a lo mejor menos importantes, porque en narrativa podríamos nosotros enterarnos de todo a través del narrador omnisciente, donde él domina el relato, y no, pero tiene otras funciones importantes. El lenguaje acotacional o lenguaje de las acotaciones, como quieran llamarlo, es todo lo que está entre paréntesis. Todo, que ahí está con letra azul para que se note más. Estel mire a Garcín, que no levanta la cabeza, Estel a Garcín, Garcín retirar la mano, etc. Absolutamente todo lo que está entre paréntesis es lenguaje acotacional. ¿Por qué es tan importante? A veces una obra dice, acto primero, paréntesis. Están en una habitación pequeñita, conversan animadamente, María y Pedrito, hay una mesa al centro, unos cuadros adornan la pared tanto, entra Felipe. ¿Ya? Entonces, yo, si leo una obra dramática, lo que está entre paréntesis me va dando una idea para que yo imagine. Y también eso le sirve, obviamente, al director de la obra cuando la va a llevar a la escena, al teatro, para que vaya viendo los detalles. Por eso la acotación es tan importante, porque puede indicar acciones, movimientos de los personajes, actitudes, el tono de la voz, la escenografía, la iluminación, absolutamente todo. Y como ahí dice, yo ya le había dicho, está en negrita, a veces en negrita o letra cursiva y entre paréntesis, ¿ya? Ahora, es importantísima porque a veces yo leo y dice, María, entre paréntesis, contestó enojada. Y yo me imagino que la María está enojada. Y después cuando la actriz haga ese personaje, obviamente que también tiene que ir viendo todas estas indicaciones que se van dando. Vamos a colocar todo primero y hay una explico. Fíjense ustedes, aquí tenemos la estructura interna del texto dramático
La estructura interna es muy importante porque son los ejes centrales. Y la estructura interna tiene que ver el conflicto y la acción. ¿Ya? Por eso son importantes porque es la unidad central, como dice ahí. El conflicto dramático junto con la acción. Ahora, el conflicto es cuando se enfrentan estas fuerzas que se oponen y van a generar una tensión y finalmente la crisis o la otra dramática. Ahora, el conflicto está dado por tres partes: la presentación, el desarrollo y el desenlace. ¿Ya? Dentro de la presentación tenemos 4 fases. Primero se presenta el protagonista, la segunda fase se entrega el propósito que tiene este protagonista, la tercera fase es que se presenta el antagonista, y la cuarta fase es cuando se encuentran ambas fuerzas. Ahora, aquí hay que hacer un alcance. Aquí es súper importante tanto el protagonista como el antagonista. Ambos son personajes principales. En el libro después, ustedes pueden ver cuando vean detalles, salen los tipos de personajes, son varios, pero principal son ambos, protagonista y antagonista. Claro, supongamos que el protagonista quiere hacer, es muy fome que lo haga al tiro, tiene que haber alguien que se oponga, para darle más sabor a la obra, ¿sí? ¿Ya? Después viene el desarrollo, donde todo se va, esto es como una situación intermedia, ¿cierto? Donde van a ver las situaciones de tensión, ¿cierto? Con el detalle, lo que se provoca, etc. Y de aquí del desarrollo viene una acción ascendente hasta el clímax, el momento de máxima tensión. También le llaman algunos crisis máxima, ¿ya? Después que se llega al clímax, este momento máximo, baja y es una acción descendente hasta llegar al final de la historia. En el desenlace puede eliminarse el obstáculo, puede haber una obtención del propósito que se tenía, puede triunfar una fuerza, pero no esperen que siempre sean finales felices. A veces perfectamente puede ganar el antagonista, ¿ya? O incluso a veces pueden dejar un final abierto, eso no está malo, ¿ya? Cada versión, ¿cierto? Si a una obra dramática es llevada al teatro, sí, como obra teatral, el director puede variar, qué sé yo. Algunos se basan bastante en el texto tal cual, en el texto original, pero algunos pueden hacer variación y no siempre el final tiene que ser feliz. Y la estructura externa, ¿cierto? Que obviamente que son los elementos internos, la acción y conflicto que se organizan a través de estas unidades. La primera que tenemos es el acto. Y es lo más amplio, lo más general, por eso dice que es una de las unidades mayores. Porque uno siempre dice, acto primero, ahí empieza la obra. Hay obras que tienen un solo acto. Hay obras que tienen la división entre actos, que es la más típica y la más tradicional, que es exposición, desarrollo y desenlace, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que empieza termino cuando se sube se va 그때 그 모세야 길로야 모세야. 나 제가 이거 세이모나? 세이모나.
哎呀，不是，不是。我们先走人。Ah, verdad. Thôi sửa ai thì đi con này ngáp quy chạy cao chua rồi. Thế chứ mà cái kiểu ai chắc phụ cái kiểu sửa nhà này hẳn đấy thì cao chua rồi mình phải tu là hình dạng này. Mình vẫn là ai này sao mà. Ahora, por si acaso, está bien, se repite la palabra atención, porque se puede usar más de una vez. Entonces, por eso está tantas veces, no es que esté mal, ¿ya? Vamos trabajando atentamente. Ý phải tu là hình thì mình mới kể về cái hình dạng ngàn này. Cảm trả này ý phải tu là cái mình này. ¿Cómo vamos? Bien, perfecto. Más o menos allá. Acuérdense que tensión se repite. Cái quy trình đó mà cho tao loại con này thì hẳn. Chứ không có nói kiểu cho nó quy là cao su là không tí. Vậy nên là bữa nay anh sẽ nghĩ rằng là mới xuống. Chắc bộ nó quy trình nó cao su là cho hạt một số ngày bên kia à. Thì bên nó trên mà nè, bên nó trên thì mà lại cái mà thì đi bên trong nhỉ. Thế mình bên thì mà cái mà thì mình chọn à.
difícil. Más o menos. Avancen un poquito más y de ahí yo los ayudo si les falta algo. ¿Ya? Si no es tan difícil. Thì nè, kéo vào miệng biến chảy lại, cái này biến lại. ¿Ya estamos o no estamos? Cái quay trái dùng chứ chúng nó quay cong mặt cong nhẹ. Ta này của mình là này xin. 나 뭔가 비야 짱키다 에보스케야. how gọi là gì đấy? Trong là cái trong không nhỉ? ¿Lo ayudo yo mejor? Sí, mejor. Mejor, ¿cierto? Porque tengo que terminar esta guía sí o sí. Ya, número 1. La acción dramática corresponde a un proceso de nada. Tensión. Ahí va la primera tensión. En términos de planteamiento, pugna significa lucha de fuerza y resultado o desenlace. ¿Ya? 1, tensión. Número 2, se distingue una acción Ascendente. ascendente, muy bien, aquella que abarca desde el comienzo hasta el clímax, y otra Descendente. descendente, aquella que se extiende entre el clímax y el final. Muy bien. Número 3. El conflicto se define como una Crisis. no Tensión. tensión. Ahí va la segunda tensión entre las fuerzas que se Oponen. oponen. Estas fuerzas son portadas por Agentes. agentes y llevan a una. Crisis. Ahí sí que va la palabra crisis. Muy bien. Entonces la 3 sería tensión, oponen, agentes, crisis. Ahí los agentes son los personajes, ¿ya? Número 4. La presentación del conflicto consta de 4 fases. 4 fases.
La entrega del ya, por la primera, ¿cuál es la entrega del Protagonista. protagonista? Esa es la primera fase. La segunda fase es su propósito. La mostración del Antagonista. antagonista, muy bien, sería la tercera fase. Y por último, el encuentro de las dos Fuerzas. fuerzas. Ahí está la cuarta fase. Muy bien. Número 5. El desarrollo del conflicto. Muy bien, corresponde a la serie de esfuerzos que realizan ambas fuerzas para superar a la fuerza contraria. Muy bien. Número 6. El término de la fase de desarrollo del conflicto y de la acción dramática está marcado por el Clímax. o crisis máxima, el momento de mayor Tensión. tensión en el choque de fuerza. Ahí está la última tensión. Y la 7, la última, ¿qué pasa con el desenlace dramático? Se manifiesta a partir del clímax hasta el Final. final de la obra y consiste básicamente en la eliminación del obstáculo o la desaparición o la anulación de la... Me queda una nomás. Energía del protagonista. ¿Ya? La última es desenlace, final, eliminación, energía. ¿Ya? Me voy a salir de acá para irme y finiquitar el power. Ahí está. Ya. En este tipo de texto, que es el último que vemos, el género lírico, fíjate que también, si yo le doy una ojeada, inmediatamente me doy cuenta que es un poema, por la estructura que tiene, por su forma. Aquí no es lenguaje en prosa, sino que hay versos, de ahí los vamos a ver, ¿cierto? Y inmediatamente uno se da cuenta que está ante un tipo de texto totalmente diferente, ¿ya? Ahora, claramente este tipo de composiciones, ¿cierto?, se refieren y son totalmente de carácter subjetivo. Acuérdense que lo subjetivo es la propia manera de sentir, de pensar. Y aquí el emisor ficticio es el que va a expresar todo lo interno, todo lo que siente, ¿ya? Otra cosa distinta que uno se da cuenta inmediatamente es que el lenguaje también es distinto. No es el lenguaje común y corriente con el que nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Aquí el lenguaje connotativo, lenguaje metafórico, lenguaje figurado, lenguaje subjetivo o indirecto, donde además está la rima, que también lo hace distinto, y obviamente que está toda la fuerza expresiva de las figuras literarias. Ahora, fíjense bien. Esto es lo que hacemos, ¿cierto?, que sea estructura distinta. Aquí no como en narrativa, ya no se llaman párrafos, se llaman estrofas, y cada línea es un verso. Entonces son 3 estrofas con 4 versos cada una. Ahora, vamos a analizar los elementos más importantes del género lírico. Aquí el emisor ficticio se llama hablante lírico. Ya el último emisor ficticio que tenemos. En narrativa, narrador. En dramática, hablante dramático. Y aquí, hablante lírico. Y es cierto a través del emisor ficticio que creó el autor, el que escribió el poemita, donde se va a expresar todo lo subjetivo, todo lo que siente, todo lo interno, etc. Las actitudes líricas, ¿cierto?, es desde donde, como el punto de vista de donde se expresa el hablante lírico, todo lo que siente, todo, etc. Ahora, fíjense que cuando había preguntas de materia, esto el Dembra lo preguntaba mucho, ¿ya? Y hay 3 actitudes líricas. La actitud carmínica o de la canción, la actitud enunciativa y la actitud apostrófica. Ahora, a los alumnos les gustaban mucho estas preguntas porque como que se confundían, pero fíjense que no es tan difícil porque cuando preguntaban era súper específico.
decía, ¿cuál es la actitud lírica que predomina en la primera estrofa? ¿Por qué? Porque un poema puede tener las tres actitudes. Entonces siempre colocaba predomina. ¿Ya? Ahora, además que se asocian, obviamente, a las personas gramaticales, al yo, al tú y al él. Eso ya lo sabemos. La termínica de la canción es el yo. Por eso dice que muestra está en primera persona, muestra todo lo cantado, el poema, pero siempre poniendo más atención en la experiencia del yo, de la primera persona, de sí mismo. La enunciativa, ahí prima la tercera persona, la tercera persona gramatical, él, ella, ellos, ellas, ¿cierto? Porque se refiere, como dice ahí, ¿cierto?, a lo externo, puede ser paisaje, pueden ser elementos, otras personas, etc. Y la actitud apostrófica, obviamente, que es la segunda persona, porque es la única que nos queda, y alude al tú, apela directamente al receptor, ¿cierto? Lo apela directamente. En este ejemplo, fíjense ustedes, está un ejemplo de la actitud apostrófica. Tu cintura, tu cuerpo y tu alma, tu cara, tus ojos negros, tus labios grana. Grana significa de color rojo. ¿Qué otro elemento podemos sacar de un poemita? El objeto lírico. El objeto lírico es el objeto real, ¿cierto? A quien provoca, ¿cierto?, que se haga este poema o los sentimientos, qué sé yo. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un arbolito, lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, aquí el objeto lírico es la persona amada. Quisiera un abrazo todo tu cuerpo y tu alma, contemplé tu cara, vi tus ojos, etc. El motivo lírico es el tema, el asunto, la materia del poema. Aquí, por ejemplo, el motivo aquí es el desamor. Claro, porque maldice. Maldita sea la hora en que contemplé tu cara, vi tus ojos, maldito sea el veneno, etc. Y el último elemento que tenemos, que por eso no deja de ser importante, es el temple de ánimo. Temple es la disposición del ánimo. Y como ahí dice, es como el sentimiento que se expresa en el poema. A veces uno lee un poema y dice, ¡ay, qué poema más triste! O qué poema más nostálgico. A eso se refiere, ¿ya? Y aquí, como maldice tanto, obviamente que el temple de la disposición del ánimo es el rencor. Hay resentimiento, ¿ya? Eso es el rencor, resentimiento por enojo, por pesar, por amor. ¿Dudas hasta ahora? ¿No, profe? ¿Nada? Ya. Y lo último que tenemos que ver acá de materia son las figuras literarias. Ahora, las figuras literarias son muchas. Y obviamente que uno no se las tiene que aprender. Si de repente esto puede servir nomás cuando uno le preguntan, ¿podría salir una prueba, no sé, cuál en el párrafo, qué enunciado corresponde al lenguaje connotativo, o al lenguaje figurado, o al lenguaje poético? Ahí uno tiene que acordarse que es el uso distinto de la poesía, pero aparte de eso nada más. Aquí hay un listado de las más importantes, de las que más usaba el Demre, pero en general cuando el Demre preguntaba esto, la verdad que como que para todo, el Demre todo era metáfora, porque la única que preguntaba era la metáfora, y era lo más fácil en realidad. ¿Ya? Comparación, yo relaciono ideas porque son semejantes, ¿cierto? Pero tengo que usar comparativos, conectores comparativos, si no, no me sirve. Abandonado cómo los muelles en el agua. Ahora, obviamente que el Demre no siempre usaba el cómo, que era más fácil, pero usaba otros comparativos. Acuérdense que hay comparativos de igualdad, de desigualdad, tal como, así como, cual, tal cual, etc. Aquí está la metáfora, ¿cierto? Y es sustitución de una idea por otra por semejanza, ¿ya? Disfrutar la tarde de la vida. Aquí está tarde como vejez, como el último momento de la vida. Si yo digo, esos dos luceros de tu cara, ya, estoy sustituyendo luceros por los ojos, por semejanza. Fíjense que la sinestesia, como dice ahí, es la relación de elementos que pertenecen a percepciones sensoriales distintas. Cuando yo hablo de percepciones sensoriales me refiero, ¿cierto?, obviamente a los sentidos. La audición, el gusto, la visión, el tacto, ¿ya? Entonces, las relaciono, pero son distintas. Habrá un silencio verde. Silencio es auditivo y verde es visual. Entonces ahí estoy asociando lo auditivo con lo visual.
La antítesis muy facilita porque se contraponen elementos contrarios o antónimos. Puede ser una palabrita, puede ser una idea, una frase, da lo mismo. Es un soñado bien, un mal presente. Bien y mal son antónimos muy opuestos. Esta también salía harto. Y era fácil porque cuando hay hipérbole, ¿cierto? Es una exageración. Se exagera para destacar algo. Ahora, puede ser ampliándolo o disminuyéndolo, pero la verdad que la que más usaba el nombre cuando contaba esta era ampliándolo. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Ahí hay una exageración. La ironía es una figurita que se usa mucho, ¿cierto? Cuando uno afirma, en el fondo estoy sugiriendo algo distinto de lo que pienso, pero igual dejo entrever lo verdadero, ¿ya? Si yo digo, mostraste tu valentía al ocultarte bajo la mesa, ya, en el fondo le estoy diciendo que es un cobarde, porque se escondió, ¿ya? Se dan cuenta, igual dejo ver lo que realmente yo pienso. Personificación, esta también salía harto, y la personificación es cuando yo doy características humanas a lo que no lo tiene, ya sea un animalito, una cosa, etc. La poesía dice, a veces honduras son profundidades que la prosa cae. La poesía y la prosa no pueden ni decir ni callar, no son sus características. La aliteración también es muy usada y se usa mucho especialmente para darle más sonoridad, es por el sonido, ¿cierto? Se utiliza mucho la R, ¿ya? Y también la L. Infame turba de nocturnas aves, el ala aleve del leve lino. La onomatopeya la conocemos porque acuérdense que esta la vimos en el, ¿cómo se llama esto? En el cómics, ¿ya? Y es, ¿cierto? Consiste en dar componentes fónicos, ¿cierto? De una palabra que imitan el sonido de la realidad o de lo que se significa ella. El tic-tac del reloj. Epíteto, aquí hay que tener cuidado para no confundirse, es cuando se utiliza un adjetivo junto a un sustantivo, pero tiene que ser una cualidad propia del sustantivo, si no, no me sirve, ¿ya? Eso significa inherente, que está ahí en la pantalla, propia. Si yo digo linda niña, no me sirve, porque la niña puede ser linda, fea, quiera, puede tener muchas cualidades o características. En cambio, si digo blanco lirio, sí me sirve, hierba verde, roja sangre, todas esas son cualidades propias a los sustantivos. Anáfora. Fíjense acá, esta tampoco es difícil, porque es cuando yo repito la misma palabra o la misma frase al comienzo del verso. Donde hay un slash, por si acaso, es otro verso, solo que aquí está puesto hacia el lado para que sea un poco menos espacio. Pero ese que dice, ¿por qué fue desterrada la azucena? ¿Por qué la alondra se quedó? Eso va bajito. Entonces siempre es al principio del verso y seguramente va a seguir repitiendo hasta abajo. Pleonasmo, ¿ya? Fíjense que es una figura en que se utiliza de manera estética la redundancia. Redundar es cuando yo repito la misma palabra, repito la misma frase, repito la misma información. Ahora, esto también se utiliza mucho en el habla cotidiana de nosotros y es un defecto. Por ejemplo, si yo digo, voy a subir para arriba, ya no debo decir eso, o voy a bajar para abajo. Ya, ahí hay redundancia, lo estoy repitiendo. Pues la muerte te daré porque no sepas que sé que sabes. Ya, ahí se repitió mucho. Ya queda un poquito. Y el hiperbatón, este sí que se utilizaba mucho y aquí claramente se quebranta la regla. Nuestra regla en las oraciones es primero el sujeto y después el predicado. Y el hiperbatón lo que hace es alterar aquello. Rompe este orden lógico gramatical, que casi siempre partía por el predicado. Para no llorar recuerdo, lluvia, tu mensaje. Perífrasis, en vez de decir algo con una sola palabra o con un solo término, yo utilizo una frase. Y es un rodeo. Cuando uno habla, ¿cierto? Con rodeo de palabras, es cuando no dice las cosas directamente, sino que como que se va por las ramas. El techo del mundo, yo podría haber dicho el Everest, ¿ya? O si digo, se fue al patio de los Callados, se murió. Y la última, ¿cierto? Es la sinécdoque. Y la sinécdoque, fíjense que sustituye un término por otro, porque mantienen una relación de contigüidad semántica. ¿Qué significan estas palabras? Contigüidad es cuando una cosa está al ladito de otra, o inmediata a otra. Y
Y semántica, acuérdense que tiene que ver con el significado de las palabras. Entonces, una relación de cercanía por el significado. También puede ser por inclusión, uno de los términos mayor o menor. Hay distintos tipos de sinécdotas. Aquí están como las más importantes. La palabrita importante que se reemplaza, porque es sustitución, acuérdense, es la que está con letra cursiva. Esta es la más usada, la parte por el todo. Pidió la mano de su novia. La mano representa a toda la niña, la persona. Obviamente que no quiere la pura mano, ¿cierto? Quiere a toda la niña. El género con la especie. Miente el común de los mortales. Los mortales se refiere a todos los hombres. Materia por objeto, si yo digo desenvainó el acero por espada. Abstracto por concreto. Si dice la juventud canta, se refiere a que los jóvenes cantan, todos ellos. Singular por plural, cuando yo digo el alemán es constante, ¿ya? Se refiere a todos los alemanes, a todo el pueblo alemán, podríamos decir que son constantes. Y sentido amplio por sentido restringido, los trabajadores levantaron el muro, por los obreros levantaron el muro. ¿Dudas? ¿De lírica? ¿Nada? Yo insisto, las figuras literarias son muchas más, ¿ya? Pero estas son las más importantes y las que más salían en el fondo. Ahora, en el material 39, entre la clase del sábado pasado y hoy día, lo terminamos, ¿cierto? En las dos clases vimos todo lo referido al texto literario, las características más importantes, y después, ¿cierto? Vimos los géneros, narrativo, dramático y lírico. Sería bueno que cuando tengan tiempo se lean del librito, si alguien ya lo leyó, ¿cierto? De la página 159 a la 176, que ese es el último capítulo del libro. Y ahí hay algunos detalles, ¿cierto? Con respecto especialmente a narrativa, salen los si no me equivoco, salen los temas, los tópicos, las técnicas narrativas contemporáneas, esas pueden ser más, entonces léanlo y cualquier cosa me entrega. ¿Alguna duda? Me voy a salir de acá. ¿Dudas, niños? No, profe, ninguna. ¿Nada? ¿Está todo clarito? ¿Quieren puro irse algunos? Sí, yo lo sé, pero falta todavía. A ver, entonces, mañana lo que vamos a hacer el material 40, porque ya terminamos la última guía de materia. Y el material 40 es la última guía del cuadernillo 3. ¿Ya? Eso nos toca mañana. El material 40 lo vamos a empezar, última guía del cuadernillo 3. Ese material 40 es la guía de ejercitación de textos literarios. Solo textos literarios. Después viene el material 41, la guía de control temático de textos literarios. ¿Ya? Y de ahí en adelante son solamente guías de todo tipo de textos, de ejercitación. Nosotros ahora tenemos que puro leer, de aquí a que terminen las clases, ¿ya? Entonces traten de no faltar dentro de lo posible. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero yo estoy segura que si no hacen las guías conmigo no las van a hacer. Entonces por último vengan a la clase y ahí aprovechan de ejercitar conmigo, ¿ya? Importante también, mañana hay clases normales. Igual le doy esta información por si alguien no viniera mañana. Acuérdense que la otra semana, el 18, miércoles, empieza la octava jornada. Es nuestra penúltima jornada, ¿ya? Para que no se le olvide, empieza la octava jornada y son días libres el miércoles y el jueves de la próxima semana. Nosotros no perdemos nada, no nos sirve de nada, no perdemos clase, ¿ya? Pero por si tuvieran alguna clase ahí, no hay clases ni miércoles ni jueves de la otra semana por la jornada. Organícense. Si tienen muchas cosas la otra semana, adelante, ¿ya? Porque es importante que den la jornada. Acuérdense que ya es la penúltima, después de esta nos queda solamente una, así que por favor organícense y traten de darla, ¿ya? Llegó atrasada solamente la Maya, que